día está programada para las 18 horas, pero a las 17:59 se va a abrir la prueba. ¿Ok? Son 35 preguntas más 10 minutos adicionales, son 45 minutos que va a tener usted para desarrollar su evaluación. Puede volver a la primera, a la segunda, cualquiera pregunta que no le entienda, puede volver. ¿Ok? Es mucho más flexible que el otro sistema, ¿no es cierto?, la plataforma que tiene Moodle, que hay en la universidad. Ok. No tiene que justificar nada, solamente debe ver si la aseveración que yo digo es verdadera, le coloca verdadera, si es falsa, le pone falsa. Punto. Ok, empecemos entonces. ¿Alguna pregunta? No sé si le podré mandar, porque tengo clase hasta la 1. Después tengo clase a las 2:30, entonces no sé si le podré mandar algunas recomendaciones, pero ustedes las saben, las mismas con recomendaciones de la primera prueba. Son las mismas, tanto para la prueba teórica como en la prueba práctica, ¿ok? Solamente la pueden abrir, esto es muy importante, solamente la pueden abrir con el correo del curso, nada más, ¿no es cierto? El correo del curso que ustedes lo designaron, que es ontología, creo, ufro.g, ¿no es cierto? 2021 creo que es. Es el correo, a ese correo lo voy a mandar, exactamente, ontología. Perdón, ontología ufro.g, no tiene punto. Ontología ufro, tiene punto, ¿no, Rayen? No tengo feedback. ¿Quién está presente escuchándome? Jason. Tiene punto, profe, antes de la G. Entonces, odontoufro.g, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya, porque si no le pongo punto va a llegar a otro, no les va a llegar. De todas maneras, Catherine, mándame un correo nuevamente, igual que la otra vez. Catherine, como estaba escuchando, mándame un correo con el correo del curso, ya, pero aquí tengo anotado yo con subrayado, lo tengo, odontoufro.g2021@gmail.com. A ese correo les va a llegar entonces el link, ¿ya? ¿A qué hora? A las 17:59. ¿Ok? Un minuto antes de la prueba. Son 35 preguntas, más 10 minutos adicionales, hace un total de 45 preguntas. ¿Ok? Un cuarto para las 9, para las 7 terminamos y a las 7 empieza la otra, pero un minuto antes, a las 18:59. Y esas son 18 preguntas. Ya 18 minutos más 10 minutos adicionales, son 28 minutos que van a estar en prueba. ¿Ya? Donde usted tiene que entonces notar la aseveración que yo digo ahí, un diagnóstico de célula, de estructura, ¿no es cierto?, del sistema estomatognático. Ok. Estamos, Javier, ya, Catherine, a pesar que no está en la UFRO. Catherine. Sí, profe. Ya está. Entonces empecemos la clase. Ya está. Empecemos la clase. Entonces, el complemento de la sangre que vimos la semana pasada es el sistema circulatorio, ¿ya? El sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio comprende dos sistemas, ¿ya? El sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. Muy importante, ¿no es cierto?, en este tiempo, porque estamos todos haciendo clases, escuchando clases sentados. Entonces, las venas hay superficiales, pero las venas más que ya el 90% son las venas profundas. La femoral, por ejemplo, la vena femoral, que ya el 90% de la sangre al corazón. Y si nosotros las presionamos, indudablemente, ¿no es cierto?, el retorno venoso hacia el corazón se impide y ese volumen que se está enviando constantemente empieza a salir agua hacia el tejido, se empieza a hinchar las piernas y eso es lo que se llama el edema. ¿Ok? Entonces, muy importante el sistema vascular linfático. Entonces, aquí tengo el sistema vascular sanguíneo con una bomba que está impulsando la sangre constantemente, rítmicamente, ¿no es cierto?, a través de la sístole ventricular, ¿no es cierto?, se comprime el ventrículo derecho, se manda entonces a
arteria pulmonar hacia el pulmón, ¿no es cierto? Porque se oxigena y vuelve entonces como la vena pulmonar oxigenada la sangre a la aurícula izquierda y baja hacia abajo al ventrículo izquierdo, se impulsa, ¿no es cierto?, por la cinta ventricular hacia la aorta y así entonces da origen a la circulación sistémica y la anterior hacia la circulación pulmonar. Y la aorta, esa roja que está aquí, sirve como una segunda bomba, porque cada vez que se produce la sístole ventricular, esta se dilata, porque tiene en sus paredes membranas. ¿Qué son membranas? Son verdaderos tubos perforados, ¿ya? Es como una manguera que se le perfora, se le hace orificio, ¿ok? Entonces, de 40 a 70 membranas, es como las muñecas rucas, o sea, un tubo pequeño, más de otro más diámetro, otro mayor diámetro, mayor, pero todas con perforaciones, ya se llaman fenestraciones, y que tiene importancia para nutrición y migración celular. Y el otro sistema corresponde al sistema vascular linfático, que está compuesto por vasos linfáticos de fondo ciego, se inician, y que van a irrigar entonces distintas zonas, por ejemplo, las regiones cervicales, los ganglios linfáticos, ¿ya? Por eso cuando una persona llega con alguna infección, ¿no es cierto?, una periodontitis, ¿no es cierto?, una pulpitis, qué sé yo, producto de una carie, todas estas zonas se le inflaman, porque el ganglio se inflama esta región. Entonces no puede hacer ninguna actividad operatoria porque tiene entonces una infección que ha afectado los ganglios cervicales. Y existen cadenas cervicales, axilares, ¿no es cierto?, que tienen que las damas estarse tocando, si existen, eso se llama una linfoadenitis. Si se inflama un ganglio, quiere decir que algo está pasando en las mamas. Igual que nosotros, tenemos esta cadena ganglionar en la región inguinal, si se nos inflama algún ganglio de esa región, quiere decir que nuestro aparato reproductor, ¿no es cierto?, tiene alguna infección, ¿ya? Pero toda esta cadena ganglionar también está, ¿no es cierto?, en el tubo digestivo, alrededor del tubo digestivo, ¿ok? Y esta cadena ganglionar lleva toda la linfa, ¿no es cierto? La linfa que se produce en la extremidad inferior la lleva a través del conducto torácico, lo conduce al corazón. En cambio, la linfa que está, ¿no es cierto?, desde la cabeza al corazón, lo lleva hacia el corazón, lo lleva por el conducto torácico, perdón, conducto linfático derecho. Es así entonces como están constituidos los dos sistemas. Ok, empecemos entonces a ver la circulación sistémica y la circulación pulmonar. De rojo está la circulación sistémica y de azul está entonces la circulación pulmonar. Se cuenta a través de entonces de la aorta, la vena, ¿no es cierto?, cava superior, ¿no es cierto?, esta vena inferior, y la sangre, conduce la sangre, pero mayoritariamente a la superior, ¿no es cierto?, procedente de la vena brachiocefálica, llega entonces la sangre hacia la aurícula derecha. Aquí impulsada, ¿no es cierto?, mediante una bomba al ventrículo derecho. Cuando se produce la sístole ventricular, se impulsa la sangre por esta arteria, ¿no es cierto?, pulmonar hacia el pulmón para que se oxigene. Aquí se oxigena en el pulmón y vuelve, ¿no es cierto?, por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Y pues mediante una bomba, ¿no es cierto?, que vamos a ver luego en el corazón, viaja la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Las paredes, estas son mucho más presas al ventrículo izquierdo que al ventrículo derecho, porque esta impulsa la sangre hasta por la circulación sistémica cuando se produce la sístole ventricular. Entonces, cuando se produce la sístole ventricular, se impulsa esta sangre, ¿no es cierto?, hacia la sangre venosa, hacia el pulmón, y esta sangre, la sangre oxigenada, hacia la circulación sistémica, que se reparte por todo el cuerpo, extremidades inferiores, extremidades superiores y cabeza. Y así entonces oxigenamos todos nuestros tejidos, nuestras células. Ok, ¿no es cierto? De rojo la circulación sistémica y de azul entonces la circulación pulmonar. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Aquí está entonces los 4 compartimentos del corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿se fija? La vena acá entonces recoge toda la sangre, extremidades inferiores y superiores, y la lleva entonces a esta aurícula derecha, hasta esta vena brachiocefálica, que se inserta ahí a la vena acá. Entonces llega acá a la aurícula derecha y mediante una bomba, entonces, cuando se producen las contracciones, se abre esta válvula y pasa la sangre al ventrículo derecho. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Cuando se impulsa la sístole ventricular, entonces por esta arteria
pulmonar lleva la sangre a los pulmones para que se oxigene. Una vez que se oxigena, la sangre oxigenada vuelve por la vena pulmonar a la aurícula izquierda. Y nuevamente pasa, ¿no es cierto?, mediante las contracciones, ¿no es cierto?, se abre esta válvula. Ya vamos a saber, ustedes han hecho anatomía, los nombres, ¿no es cierto?, y pasa al ventrículo, lo vamos a ver al corazón, al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando se produce la sístole ventricular, estos dos ventrículos se contraen. Esta para mandar la sangre hacia el pulmón, hacia la arteria pulmonar, y esta hacia la aorta, ¿ya?, para la circulación sistémica. ¿Se fija? Y se reparte por todo el organismo. Y nuevamente toda la sangre se recoge por el sistema venoso, que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos circulación pulmonar y una circulación sistémica. La circulación portal no depende del corazón, ¿ya? Ahora bien, el sistema vascular sanguíneo tiene una estructura de vasos sanguíneos que no está constituida por tres túnicas. Túnica o, no todos la conocen, o capas, pero el nombre correcto es túnica. Una túnica íntima, que es la parte más interna, ya compuesta por endotelio, porque este vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos tienen revestimiento endotelial, y membrana basal. Luego, ¿no es cierto?, los grandes vasos sanguíneos tienen una región subendotelial, que es un tejido conectivo, pero que no tiene fibroblastos. Quien lo forman son las fibras musculares lisas indiferenciadas. Y también sintetizan el material elástico que van uniéndose para constituir una membrana limitante elástica interna. Entonces está constituido de endotelio, membrana basal, una región subendotelial y una membrana limitante elástica interna, ¿no es cierto?, sintetizada por las fibras musculares lisas. No como una membrana, así que no queda poco, ¿ya? Es como llevando, ¿no es cierto?, una carretilla de arena para formar un gran montículo. Aquí, ¿no es cierto?, la fibra muscular lisa está sintetizando fibra elástica que la va adicionando para conformar entonces una estructura mucho más gruesa, que es la membrana limitante elástica interna, y que separa entonces la íntima de la segunda capa, que es la túnica media. La túnica media está constituida por fibras musculares lisas, de disposición circular o oblicua. Siempre en todos los vasos, ya sea venosos, ¿no es cierto?, capilares, no, perdón, el capilar no tiene, sistema venoso, arteriolas, todas son de disposición circular o oblicua. Y en los grandes vasos, ¿no es cierto?, se le puede agregar entonces cierta cantidad variable de material elástico. Material elástico en forma de tubos o fibra. Los grandes vasos tienen tubos, ¿ya?, que se llaman membranas penetradas con perforación. En los medianos vasos tienen fibra elástica, pero así está constituido. Y entre medio, entonces, sustancia fundamental amorfa, protoglicano, glucosaminoglicano. ¿Qué sintetiza todo este material elástico? Son las fibras musculares lisas. Y termina entonces una limitante elástica externa, que se considera como el inicio de la última capa, que se llama la túnica adventicia, que se inicia con la membrana limitante elástica externa, que lo sintetiza, ya estoy enseñando hace rato, la fibra muscular lisa indiferenciada. Y por fuera un tejido conectivo laxo, pero fibroelástico, con abundantes fibras colágenas que sirven como un anillo de contención, para que cuando se produce la sístole ventricular, la aorta no se dilate así como un globo usado, ¿no es cierto?, que de repente en cierta zona de la pared, ¡pum!, se inicia mucho más. ¿Ya? Eso ocurre, pero alteraciones patológicas, eso se llama aneurisma. Pero normalmente no, esto entonces se dilata, pero tiene un anillo de contención para que no se produzca estas protrusiones tan grandes que pueden afectar la circulación sanguínea. Ok, dicho entonces esto, veamos cómo está constituido un esquema. Esta es la estructura, ¿no es cierto? Es un esquema muy sencillo, donde tienen con la íntima constituida por la endotelio, eso que está ahí, su membrana basal, eso que está ahí, y su región subendotelio. Y estas son fibras musculares lisas indiferenciadas que sintetizan todo, la sustancia fundamental amorfa, la fibra elástica, y que se van agregando acá para formar esta membrana limitante elástica interna, esta, que siempre la interna es mucho más desarrollada que la externa, siempre es así. Y la túnica media, para este esquema, ¿no es cierto?, está constituido por fibras musculares lisas, ¿se fija? Y entre medio, eh, membrana, pero este esquema parece es de una arteria mediano calibre. Si es una arteria mediano calibre, tiene fibra elástica acá entre medio y sustancia fundamental amorfa. ¿Ok?
Y entonces termina en esa limitante, membrana limitante elástica, esa que está escrita ahí, externa. Y ahí en el inicio entonces es un tejido conectivo, este que está acá, de la túnica adventicia, que es un tejido conectivo laxo fibroelástico. ¿Por qué fibroelástico? Porque tiene muchas fibras colágeno, esas de verde que está ahí, que el autor de esta diapositiva hizo. Eso. Con mucho colágeno que sirve como un anillo de contención. Pero aquí hay vasos sanguíneos y el conjunto de vasos sanguíneos arteriales, venas, capilares, ¿ya? Forman la vasa vasorum. Pero también hay conjuntos de nervios, amielínico y mielínico, ¿ya? Y forman los nervios vasorum. Ahora, con distintas, digamos, funciones. Los mielínicos llegan hasta aquí a la túnica íntima. Entonces, cuando se produce la sístole ventricular, se dilata la aorta y comprime estas terminaciones, ¿no es cierto?, nerviosas, y se sabe el volumen sanguíneo que lleva, ¿no es cierto?, ese flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces son sensitivas, pero las amielínicas llegan hasta la túnica media y son vasomotores, inervan estas células musculares lisas para producir una vasoconstricción o vasodilatación. Ok, ese es el esquema entonces de la pared de los vasos sanguíneos. Ahora, lo importante es señalar que a medida que van cambiando ramas menores, todas estas capas se empiezan a desaparecer, para llegar entonces a los capilares constituidos solamente por endotelio y membrana basal. Todo se pierde, se eliminando en la trayectoria entonces. Así está configurado los grandes vasos sanguíneos, pero a medida que se van ramificando, arterias de mediano calibre, coaguilares, se van perdiendo estos constituyentes. De tal manera que otro esquema, ¿no es cierto?, de una pared de un vaso, mira, ahí faltó una U. Un vaso arterial, ¿no es cierto? Aquí está la íntima, está la célula endotelial, falta la membrana basal, ¿no es cierto? Pero está ahí la región subendotelial. ¿Se fija? ¿Y qué tiene la región subendotelial? Fibra muscular lisa. ¿Y qué termina en esta? Membrana limitante elástica interna, esa que está. ¿Se fija? Son como tubos, pero con perforaciones, y se llaman fenestraciones. Y fíjense en esto, porque esto lo voy a mostrar después. Fíjense, aquí viene la membrana, aquí está el poro, ¿ya? Grande, la fenestración. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros ver la fenestración? Como una discontinuidad de esta membrana. Cada vez que se continúe, ¿no es cierto?, es porque pasamos por la mitad de este poro, o de esta fenestración. ¿Ok? Lo voy a recordar cuando veamos entonces la arteria elástica, bien digo. Luego viene la túnica media, esta que está acá, con la presencia de fibras musculares lisas. ¿Se fija? Y depende del vaso sanguíneo, aquí pueden tener membranas de este tipo, pero no tan desarrolladas como esta, las mismas, ¿no es cierto? Y fibras musculares de disposición circular o oblicua, y entre medio material, ¿no es cierto?, amorfo. ¿Quién lo produce? La fibra muscular lisa indiferenciada. Y termina en esta membrana limitante elástica externa, esta que está ahí, membrana limitante elástica externa. Voy a poner, no me gusta mucho esta opción de puntero, porque ocupa mucho espacio, pero no se pierde. Entonces, da inicio entonces a la tercera túnica que corresponde a este tejido que está acá, la túnica adventicia, que es un tejido conectivo laxo fibroelástico, con muchas fibras colágenas. Ahora, como es un tejido conectivo laxo fibroelástico, aquí encontramos fibrolastos, y esos son los que producen entonces el colágeno. ¿Ya? Aquí no tengo colágeno, puedo tener colágeno tipo 3, pero no colágeno tipo 1, que tengo acá resistente. Y aquí hay vasos sanguíneos, que el conjunto van a formar la vasa vasoro y nervios, que el conjunto van a formar los nervios vasoros, cada uno con distintas funciones, ¿ya? Y aquí tengo el otro esquema, ¿no es cierto? Puse muchos esquemas, pero aquí está, fíjate, la íntima con endotelio, membrana basal, ahí está. ¿Y qué es lo que pasa aquí ya? Fíjate, para este esquema perdió la región subendotelial, de tal manera que está solamente la membrana limitante elástica interna, al viene la túnica media, con fibras musculares, y termina nuevamente la membrana limitante, ¿no es cierto?, de membrana limitante elástica externa, y da continuación entonces a la túnica externa o adventicia. Decide con distintas funciones, porque la vasa vasorum, ¿cómo se nutren los vasos? Porque tiene que tener un sistema de nutrición, todos sus elementos celulares. Cuando se produce la sístole ventricular, acuérdense que esto se dilata y por presión pasa el nutriente de oxígeno hasta la túnica media.
pero no logran llegar hasta acá. Entonces los vasos pequeños, estos que están acá, ¿no es cierto?, van aportando nutrientes, ¿no es cierto?, oxígeno y glucosa, ¿ok? Y aminoácidos para citar el material elástico hasta la mitad. Entonces tiene doble nutrición. Nutrición desde la cítula ventricular, de la parte interna hasta la túnica media, y de la parte externa, la adventicia, los capilares envían entonces nutrientes hacia la túnica media. Y de ese sistema entonces se nutren las arterias, porque en la túnica media no hay vasos sanguíneos, no hay. Porque cada vez que se producirían, ¿no es cierto?, las sístoles ventriculares, estos vasos se obliterarían, se cerrarían, y eso no ocurre, no es así. Sería desastroso porque las células no podrían nutrirse y tendría una actividad metabólica baja, pero esta la actividad metabólica es muy grande, sobre todo el endotelio, como vamos a ver a continuación. No solo sirve de revestimiento. Entonces, ¿cómo se clasificamos entonces los vasos arteriales? Los vasos arteriales los clasificamos como arteria de gran calibre o arteria elástica, entre ellas está la aorta, vamos a ver otros vasos sanguíneos, la arteria de mediano calibre, arterias musculares o también llamada arteria de distribución, y la arteria de pequeño calibre, también llamada arteriola, ¿ya?, que son los vasos arteriales más pequeños que tenemos nosotros. De tal manera que estos vasos sanguíneos más pequeños, entonces hasta ahí está llegando el control, ¿no es cierto?, de la presión. Ok, entonces veamos la pared de una arteria elástica. Ese es un esquema, ¿no es cierto?, donde está mostrando la íntima, su endotelio, ¿no es cierto?, su región subendotelial, está escrita ahí. Se fija con fibra muscular lisa y termina una membrana limitante elástica interna. Luego viene la túnica media, ¿ya? Túnica media compuesta por fibra muscular lisa, ¿cierto?, indiferenciada y diferenciada. Pero no sé si ustedes notan que entre medio hay una estructura media amarilla. ¿Se fija? Esas corresponden a las membranas elásticas fenestradas que está escrito ahí. ¿Cómo son? Son verdaderos tubos, menor diámetro, mayor diámetro, mayor diámetro, mayor diámetro. Entonces, son como decía yo las muñecas rojas, ¿no es cierto? Un lleno de muñecas chiquititas, otro más grande, dentro de eso, hay otro más grande, después más grande, y llega una muñeca grande, ¿cierto? Así son. Entonces, las túnicas estas, o membranas fenestradas, membranas elásticas fenestradas, son las que tienen las externas de mayor diámetro, nada más que por eso. Pero son todas con perforaciones, que se llaman fenestraciones. Por eso se llaman fenestradas. Entonces, va a depender si en los niños existe 40, en los niños membranas elásticas y en los adultos 70, aumenta. Y terminan en esta membrana limitante elástica externa, dando inicio entonces a la limitante, ¿no es cierto?, elástica externa, a esta última túnica que se llama la túnica adventicia, donde existen vasos, fibroblastos, capilares sanguíneos y vasos sanguíneos. Entonces, todo forma, ¿no es cierto?, la vasa vasorum, ¿ya? Y nervios que van a formar entonces los nervios vasorum. Ese es el esquema. Veamos en corte histológico cómo son. Aquí tengo un corte histológico. ¿Se fija? ¿Cuáles son? Entonces, estas arterias de gran calibre son de color amarillo. ¿Por qué razón? Por el gran contenido de membrana elástica, ¿no es cierto?, en la túnica media. Y hemos dicho nosotros que la fibra elástica, cuando hemos tejido conectivo, eran de color amarillo. Por eso son, entonces, son de color amarillo. ¿Y cuál comprende? Comprende entonces a la aorta y todas sus ramas de la aorta, las arterias pulmonares, la carótica, ¿no es cierto?, la carótica común y la ilíaca, las brachiocefálicas y sus clavias, son todas arterias de gran calibre. ¿Cómo están constituidas? Tiene una íntima, fíjense, ahí está, es el endotelio, ¿ya? El endotelio, el citoplasma presenta una inclusión de 0,1 hasta 3 micras de diámetro. Mirá, estas inclusiones de Wade-Parade, que contienen un factor de von Willebrand, ¿ya?, que es componente de la agregación. Este factor, entonces, cuando existe rompimiento, se produce entonces la agregación y adhesión plaquetaria, como forma un tapón, ya, más la fibrina, que le da la resistencia al tapón, entonces no hay más extravasación de sangre. Y bajo entonces de la membrana basal está esta región subendotelar, esto que está aquí, esto claro que está aquí, con la presencia, ¿no es cierto?,
de fibras musculares lisas, esas que están ahí, indiferenciadas. Y termina en una membrana limitante elástica interna, que aquí no se nota muy bien porque la técnica es, no, debería notarse. Debería notarse porque se nos manda la membrana. Bueno, no se nota aquí, pero esta es muy gruesa. Hasta ahí llega. ¿Ok? Luego viene la túnica media. La túnica media comprende de ahí hasta acá, hasta ahí. ¿Qué contiene? Estas membranas, eso que está ahí, esas membranas elásticas fenestradas, de disposición concéntricamente. ¿Se fija? De repente existe una discontinuidad, ese es el poro. ¿Se fija? Hasta 70 membranas. En los niños, 40. ¿Cómo están? Y tiene fibras musculares lisas nuevamente, entre la membrana, pero están en disposición circular oblicua, ¿ya? Y también sustancias fundamental amorfas, colágeno tipo 3. ¿Quién las produce? En las fibras musculares lisas. Y proteoglicano. Y termina en la membrana limitante elástica externa, ¿ya? Vamos a hacer un paréntesis para hablar de las fibras musculares. Las fibras musculares son de dos tipos. Las indiferenciadas son esas que tienen una cromatina laxa, muy cromática, muy clarito, como esa, ¿ya? Toda célula que tiene una cromatina muy, muy clarita es una célula muscular indiferenciada. Pero existen otras, como esa, por ejemplo. Esas que están ahí. Esas son fibras musculares diferenciadas. Las primeras indiferenciadas sintetizan, tienen capacidad de síntesis. Sintetizan todo, la elastina, ¿no es cierto? Los proteoglicanos, el colágeno tipo 3, todo, 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 todo. Aquí no hay fibroblast. Y la fibra muscular es lisa, diferenciada, esas con cromatina oscura, heterocromática, son vasoconstrictoras. Esas son las que tienen que, ¿no es cierto?, disminuir la contracción, o sea, por contracción, el volumen sanguíneo o volumen del vaso sanguíneo o la vasodilatación, aumentar el lumen. Entonces tienen dos funciones esta fibra muscular lisa. La indiferenciada, biosíntesis. Las diferenciadas, ¿no es cierto?, son vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Y como señalaba, entonces después continúa la adventicia. ¿Y qué es lo que es la adventicia? La adventicia no es más que es un tejido conectivo laxo, fibroláctico. Pero en las grandes vasos sanguíneos, como son las arterias en calibre, es poco desarrollada. Fíjense, está aquí nomás. Se presenta la quinta parte del resto de la pared. O sea, si yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, es poco desarrollada, ¿ya? Es un tic que les voy a señalar después. Poco desarrollada entonces en los vasos. ¿Y qué es lo que tengo ahí? Esos vasos sanguíneos. ¿Se fija? Vasos sanguíneos. Entonces vaso es un vaso, por eso se llama pasa vasor. ¿Y qué más tengo? Nervios. Nervios, entonces mielínico, que son los sensitivos que llegan hasta la íntima y que están captando entonces la presión, el volumen sanguíneo, y eso le da la presión a uno, al sistema nervioso. ¿No es cierto? El sistema nervioso, perdón, el sistema circulatorio. Y la fibra entonces amielínica, que son entonces llegan hasta la túnica media y son fibras poco ganglionares, ¿no es cierto? Y que llegan entonces, van a innervar hasta la túnica media, llegan hasta la túnica media, por lo tanto son fibras vasoconstrictoras. Los cuerpos de Weddell-Palade, ¿no es cierto? Son esas estructuras que están ahí con la W, estamos ahí oscuro, ¿ya? Son inclusiones citoplasmáticas en forma bastoniforme, así en forma de bastón. Son electrón densa, por eso está más oscura esta. ¿Qué contiene? Esto contiene el factor de von Willebrand, que es el componente de agregación y adhesión plaquetaria. Pero también contiene la selectina P, ¿no es cierto? Que tiene un CD, un Cluster Determination, ¿no es cierto? 62P. Y son, por eso son selectina P, son receptores de adhesión celular que se almacenan en las plaquetas y en el endotelio para la emigración de los neutrófilos cuando existe un proceso de inflamación o de infección. Ya veis, y vimos que el neutrófilo es una célula que tiene capacidad de fagocitar. Es un fagocito en el tejido conectivo, porque la sangre son los monocitos. Ok, y aquí tengo un corte
¿no es cierto?, de una arteria de tipo elástica. Y fíjense, esa parte clara que está ahí corresponde a la íntima. Eso que está ahí, ay, ¿por qué? Eso claro, ya, bueno, no sé, esta es la íntima, ¿ya? Entonces, estas son arterias que conducen, ¿no es cierto? Son arterias de conducciones y poseen un diámetro de 1 hasta un centímetro, perdón, dije de 1, no, hasta entonces más de 1 centímetro, ¿no es cierto? La aorta fácilmente puede tener 2,5 centímetros. Entonces, más de un centímetro. Y resiste las altas presiones sistólicas. Y está constituida entonces por una túnica íntima, los constituyentes que hemos dicho, endotelio, membrana basal, región subendotelal, y termina en esa limitante elástica interna. Luego viene la túnica media, ¿no es cierto? Con la presencia de estas membranas, mire, cada una de esas estructuras que tenéis son en membranas elásticas fenestradas. ¿Se fija? Si las cuento, puedo llegar hasta 70. Fácilmente, aquí se nota que hay mucho. Esta es una arteria entonces de una persona adulta. En los niños, hasta 40 y entre medio, existen fibras musculares lisas y posición circular única y sustancias fundamentales amorfas, ¿no es cierto? Protoglicano, colágeno tipo 3. Todo eso lo produce la fibra muscular lisa indiferenciada. Y termina entonces en esta estructura que está ahí, la membrana limitante elástica externa, que origina entonces la tercera capa. Y esta es la venticia, se fija, muy exiguo. La venticia es muy poco desarrollada. Representa la quinta parte nada más de la pared. Es poquitito. Es muy poco. Y constituida por un tejido conectivo fibroelástico con mucho colágeno, eso que se ve ahí, ¿no es cierto? Que sirve como un anillo de contención y presencia de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y nervios. Los vasos sanguíneos forman entonces la vasa vasorum y los nervios vasorum, que son mielínicos y otros son amielínicos. La pared de la arteria entonces está acá. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la túnica íntima, mire. Todo eso, el grosor de mi puntero. Fíjese, esta parece una arteria de un niño porque es muy delgadita. Pero fíjese, tengo la íntima, que no se nota muy bien, pero los núcleos están ahí. Ahora, en los grandes vasos sanguíneos, los núcleos del endotelio están como redondos, producto de la contracción, la relajación de las fibras musculares. Pero son fibras planas. Es como una plana que yo la corto, entonces transforma una célula semicúbica. Pero es momentáneo porque son planas. Por eso los núcleos son así como redonditos. Y bajo él está la membrana basal y después la región subendotelio, que es el grosor de mi puntero láser. Y termina en esa estructura que está ahí, la membrana limitante elástica interna. Esa que está ahí. ¿Ok? Esa es la membrana entonces limitante elástica interna. Y dando origen entonces posteriormente a esta túnica media, con la presencia de esta membrana elástica fenestrada, esa que están aquí. 70 a 40. Esta parece que tiene una arteria de un niño porque tiene pocas capas. Y entre medio entonces fibras musculares lisas indiferenciadas, ¿no es cierto? Y diferenciadas. Y termina entonces en esta, siempre se considera la última capa de la membrana como membrana limitante elástica externa. Es menos desarrollada que la interna. ¿Ya? Y de ahí origen entonces esta túnica venticia, que es un tejido conectivo laxo fibroelástico, con presencia de muchas fibras colágenas, ¿no es cierto? Y vasa vasor y nervio vasor. Ahora, esta es una arteria de gran calibre de contención de Bayer, ¿no es cierto? Y esta es una arteria de gran calibre de contención HE, hematoxilina y eosina. Es la misma, pero fíjense en la diferencia. La íntima, ahí está. ¿Se fijan? Su región subendotelal, ahí está. Aquí, con H, la íntima C y la región subendotelal también se observa. Pero en esta, que es para tensión de material elástico, se observa la membrana limitante elástica interna. Aquí no se observa, porque todo el material elástico, como hemos visto en tejido epitelial, el tejido conectivo, perdón, son refringentes, no toma muy bien el color. Entonces, aquí debe estar, sí, la membrana limitante elástica externa, interna. Y luego viene la túnica media, ¿se fijan? Con esas membranas elásticas fenestradas. Y aquí usted puede ver, por ejemplo,
Cuando existe una descontinuidad, ahí por ejemplo, ahí. Y esos son poros, ahí. Otro poro, ¿se fija? Toda discontinuidad de esta membrana elástica está en la presencia de los poros. Vamos a verlo con mayor aumento. Y esto mismo está acá. Solo que aquí, como está con HE, se nota poco la fibra elástica o la membrana elástica fenestrada. Ahí poquitito, pero no se presenta como en esta, porque aquí estamos teniendo un material elástico. Aquí no. Aquí, ¿no es cierto?, se tiene más la elastina. Son de matina, la fibra muscular lisa, son fibras, entonces, las vasoconstrictoras, ¿ya? Y las que tienen cromatina laxa, que vamos a ver luego con mayor aumento, son, entonces, la indiferenciada que sintetiza todo. Y termina en esta membrana limitante elástica externa, ¿no es cierto? Lo mismo que acá, dando origen entonces a esta adventicia. Se fija con mucho colágeno, lo mismo que acá, con mucho colágeno. Y la presencia de estos vasos sanguíneos que forman la base vasorum, ese vaso sanguíneo está ahí también, y los nervios vasorum. ¿Ok? Entonces en la íntima, para ambos vasos con distintas tensiones, y esa es la túnica media, para ambos vasos con distintas tensiones para demostrar distintas cosas, y esa es la adventicia. Siempre la adventicia es poco desordenada, siempre es así. En los grandes vasos sanguíneos me refiero. Y aquí tengo nuevamente, ¿no es cierto?, con una técnica de HE, ¿ya? Eh, una arteria de gran calibre. ¿Y por qué yo, no es cierto, me doy cuenta y puedo diagnosticar inmediatamente que es una arteria de gran calibre? Primero que nada, por la túnica íntima. Mire, tiene endotelio, de esta es la membrana basal, sí señor, y la región subendotelar muy desarrollada. Y termina en esa membrana limitante elástica interna. Porque el otro vaso ya empieza a desaparecer. Entonces, poco a poco, poco desarrollado, como vamos a ver en los siguientes vasos sanguíneos. Luego, la túnica media, con la presencia de estas membranas elásticas fenestradas, ¿ya? Y entre medio, entonces, esa fibra muscular lisa, esa oscura, diferenciada, esa núcleo claro, indiferenciada. Y termina entonces esta membrana limitante elástica externa, dando origen entonces a esta túnica que se llama adventicia. Esta adventicia siempre es poco desarrollada con respecto al resto de la pared. Representa la quinta parte, nada más que eso, no más. Pero ahí tiene vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y nervios. Entonces, la íntima, y esa es su región entonces subendotelar desarrollada. ¿Ya? Estoy marcando los tics más importantes. Y esa es la tónica media, entonces, con membrana elástica penetrada hasta 70 en adultos y 40 en niños. Y esa es la tónica adventicia poco desarrollada, ¿cierto? Y representa solamente la quinta parte del resto de la pared. Muy poco desarrollada. Entonces, esta arteria elástica con HE, ahí está, se fija, de rojo estoy marcando, ¿no es cierto?, los puntos más importantes, no muy importantes, pero que de uno debe tenerlo presente. La íntima tiene endotelio, una región subendotelar muy desarrollada. Fíjese, la arteria elástica de gran calidad tiene una región subendotelar muy desarrollada. Luego la túnica media, todo esto que está acá, ¿no es cierto?, posee abundantes membranas elásticas fenestradas, ¿ya? De 40 a 70. De rojo, ¿no es cierto?, marcando las cosas que nosotros debemos recordar. Y una adventicia, entonces, que está representando un tejido conectivo fibroelástico con mucho colágeno, ¿cierto? Representa la quinta parte del resto de pared. Es poco desarrollada, con los vasovasores y los nervios vasores. Y aquí tengo la túnica íntima de una arteria de gran calibre. Vista, ¿no es cierto?, con H. Esta es el endotelio. Esta es su región suendotelial. Todas estas son fibras musculares lisas, ¿no es cierto? Todas estas, que produce entonces la sustancia fundamental amorfa, el colágeno tipo 3 y la elastina. Y le va agregando acá, ¿no es cierto?, está con H para formar esta membrana que está ahí, se nota. Membrana limitante elástica interna. ¿Quién las produce? Estas células musculares lisas indiferenciadas. Luego tengo aquí la túnica media, con la presencia, ¿cierto?, de membranas elásticas. Esta con H, por eso no se nota mucho, pero ahí se nota alguna estructura. Vamos a ver la membrana elástica en otro corte. Ya, pero son con poros, son con fenestraciones. ¿Cuántas hay?
de 40 a 70. ¿Qué función cumple la membrana? Primero que nada, difusión de nutrientes, porque dijimos que se nutría desde el lumen para acá, ¿no es cierto? O de la vasovasor hacia adentro. ¿Y qué más? Migración celular. Estas células indiferenciadas migran por los poros, de una capa a otra capa. Y aquí podemos ver esa que está ahí, poco teñida, esa está mejor. Esa es una célula muscular lisa indiferenciada. Estas son las que tienen capacidad de biosíntesis. Pero la gran mayoría aquí, ¿no es cierto?, está con un núcleo heterocromático. ¿Se fija? Esas son las vasoconstrictoras o vasodilatadoras, que están inervadas por fibras, ¿no es cierto?, nerviosa amielínica. Y entre medio, proteoglicanos, fibras reticulares o colágeno tipo 3. Esa es la túnica íntima. Miren la cantidad, lo desarrollado que es la túnica íntima de la arteria de gran calibre, ¿no es cierto? Su endotelio y su región subendotelar y su membrana limitante elástica interna. Y luego viene entonces la túnica media. La región subendotelar es un tejido conectivo donde las grandes arterias elásticas, más cierto, constan de tejido conjuntivo, colágeno y fibra elástica. ¿Quién las produce? La fibra muscular lisa indiferenciada. El tipo de células principales de esta capa es la célula muscular lisa. Es constante y secreta sustancia fundamental extracelular, así como fibras colágeno, elástico, también puede haber entonces macrófago ocasionalmente, claro. Si existe, ¿no es cierto?, algún proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, puede hasta no solo macrófago, sino neutrófilo. Yo he visto neutrófilo acá de personas que probablemente tenían, ¿no es cierto?, una infección que estaba circulando esas bacterias por la sangre. Porque uno normalmente va al servicio de anatomía patológica para pedir su vaso sanguíneo, entonces no sabe la procedencia de la persona, del fallecido. Entonces la túnica media, la fibra muscular lisa, hay de dos tipos. La indiferenciada de cromatina avanzada son las que biosintetizan las membranas elásticas, la fibra rectangulares, la fibra colágena fina y proteoglicano. Y la diferenciada, ¿cierto?, de cromatina densa son los vasos constrictores, vale decir, los vasos constrictores o vasodilatadores. Aquí tengo entonces, fíjense, la membrana elástica para resaltar. Aquí está con menor aumento, teñido con Baggett o Gomori, son todas estas acá, y aquí está mucho más ampliada. ¿Y cuál es una fenestración? Ahí está indicando una fenestración. Se fija, una discontinuidad de la membrana. Se fija, cuando está discontinuada, ese es el poro. Y son poros grandes. Se fija, como eso que está ahí. Y entre medio aquí tengo fibra muscular lisa. Esta diferenciada de cromatina densa. Esta que está de cromatina laxa, indiferenciada. Y entre medio, matriz extracelular. Proteoglicano, fibrillas, colágeno. Colágeno tipo 3, bien digo. Así es la pared entonces. Y aquí tiene puititos de adventicia, que es muy exigua, muy poco desarrollada. Pero esta diapositiva está para mostrar entonces las fenestraciones. Ahora podemos buscar más, ¿se fijan? Más fenestraciones. Incluso, mire, aquí se ve como un poro, ahí por ejemplo. ¿Se fija? Ahí, por ejemplo, otra fenestración. Pero cuando ahí está descontinuada, esa es la fenestración. La discontinuidad, ahí. La discontinuidad de la membrana. Elástica fenestrada. Se fija, son gruesas, son estructuras tubulares. No son fibra elástica. Las empiezan a ser sintetizadas con fibra elástica, pero se va adicionando para formar una estructura tubular. Entonces la pared de arteria de gran calibre está aquí representada. ¿Se fija? Fíjense, aquí está con HE, ¿ya? Y aquí está, fíjense, la íntima, ahí está el endotelio. ¿Se fija? Y prácticamente ya tiene muy poco de región subendotelar. Pero el mento que empieza a desaparecer. Y está la membrana limitante elástica interna. Luego la túnica media, esta que está acá, con la presencia de fibra muscular lisa, diferenciada e indiferenciada. Y entre medio, ¿no es cierto?, está las membranas elásticas fenestradas, eso que está refringente, eso que está ahí. ¿Se fija?
¿Cuánta? De 40 a 70. Esto parece ser entonces una arteria de un niño. Y luego viene la túnica adventicia. Mire, el colágeno como está muy abundante. Entonces sirve como un anillo de contención para producir entonces una dilatación perfecta, pero no que sea muy excesivamente grande. Y al lado tengo otra, la misma, pero con H. Esta también está con H, pero no sé por qué está mejor teñida que esta. Fíjense, esta es un poquito más generosa porque ahí tengo el endotelio. Se fija, algunos endotelios no se lo acuica, su membrana basal. Y ahí tengo una pequeña cantidad de región subendotelial. Ahí también. ¿Se fija? Está desapareciendo. Y termina esta membrana limitante elástica interna. ¿Se fija? Ahí tengo. Pues no tengo, ahí tengo región subendotelial. Luego en la túnica media, todo esto. Con presencia de fibras musculares lisas, indiferenciadas y diferenciadas. ¿Cuáles son las indiferenciadas? Esa de cromatina laxa. ¿Cuáles son las diferenciadas? Esa de cromatina densa. ¿Ok? Y entre medio tiene que haber, ¿no es cierto?, esta membrana limitante elástica, membrana elástica fenestrada. Y termina en esta membrana limitante elástica externa, dando origen entonces a la túnica adventicia, que es poco desarrollada, muy poco desarrollada. Aquí está adquiriendo más desarrollo porque está pasando esta arteria de gran calibre a la siguiente arteria. Y aquí está el tip. Esto, ¿no es cierto?, una visión, ya, la túnica íntima, muy poco desarrollado, todo esto, muy desarrollada, hasta ahí, esa es la región subendotelial. Luego viene la túnica media con la membrana elástica fenestrada, muy desarrollada. Aquí está con H, aquí está con Bague o Gomori para demostrar la presencia de la membrana, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, aquí está con mayor aumento y luego viene la túnica adventicia, poco desarrollada. Esta diapositiva la saco del libro, no la tiño yo, po. Y aquí está un esquema. Aquí está la arteria elástica, su túnica íntima con el endotelio, membrana basal y su región subendotelial. Y termina esta membrana limitante elástica externa. Luego viene la túnica media. Estas son las fibras musculares que hace el autor de esto. Pero ¿qué está mostrando las fibras musculares? Que tienen capacidad de migración. ¿Y por dónde migran? Por las fenestraciones de las membranas elásticas. Esas son las membranas elásticas fenestradas. Entonces, aquí hay una migración de una capa a la otra capa de fibras musculares, ¿no es cierto? Y sirve estas fenestraciones para la nutrición, ¿no es cierto? Y la migración celular, ¿ok? Y termina en esta membrana limitante elástica externa, dando origen entonces a la túnica adventicia, con la presencia de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, y el conjunto forma los nervios azules y los vasos sanguíneos, los vasovasorum. Pero hay fibroblastos, macrófagos, porque es un tejido conectivo. Y los fibroblastos sintetizan el colágeno para hacer un anillo de contención en la zona externa. Y aquí está el tip para recordar. La arteria de gran calibre, su íntima, tiene una región subendotelial desarrollada. ¿Ya? Eso es importante que lo repites para recordar. No es que sea el único constituyente, solo para recordar. Como característica, la túnica media con membrana elástica fenestrada. Hasta 70 adultos y 40 los niños. Y la adventicia poco desarrollada, solo la quinta parte del resto de la pared. Esos son los tips, ¿no es cierto?, para una arteria de gran calibre. La brachiocefálica, ¿no es cierto?, la aorta, todas sus ramas. Pero fíjese, las arterias de mediano calibre, también llamadas arterias musculares o arterias de distribución, por supuesto, son de menor calibre. Miren la diferencia que hay. Fíjese, ahí está la íntima y la túnica media. Y esa es la adventicia. ¿Qué salta a la vista? Que la adventicia, en primer lugar, es muy desarrollada. Representa la mitad del resto de la pared. En segundo lugar, la íntima no tiene, ¿no es cierto? Y si tiene escaso, ya la región subendotelial. ¿Se fija? Entonces, cuando uno mide esta imagen, ¿no es cierto?, de ese tipo, entonces por esas características constitucionales que constituyen, entonces uno puede decir, esta es una arteria elástica, no, esta es una arteria de tipo muscular. Entonces, estas tienen de 2 hasta 9 milímetros de diámetro y son arterias de distribución. También se les llama arterias musculares porque ahora
La túnica media, ¿no es cierto?, no tiene membrana elástica, tiene mayoritariamente fibras musculares lisas. Y entre medio, fibra elástica, como vamos a ver en otros cortes. Entonces, aquí está esta está entonces las brachiocefalias, ¿no es cierto? Perdón, las braquiales, la braquiocefalia es más grande. Las arterias braquiales, las arterias radiales, arterias popliteas, ¿ya? Y estas controlan el flujo sanguíneo y controlan la presión sanguínea. ¿Cómo está constituida? Tiene una túnica íntima con endotelio y membrana basal. Ahora, fíjese, la región subendotelial es escasa a nula. ¿Se fija? Ahí en este caso, mi esquema no tiene ya región subendotelial, es nula. Pero tiene una membrana limitante elástica interna, esa que está ahí, que se nota más. Incluso algunos autores dicen, el endotelio descansa sobre la membrana limitante elástica interna. No, el endotelio, no sé, pero la membrana descansa sobre la membrana basal, nada más, porque tiene endotelio y membrana basal. Luego viene la membrana limitante elástica interna. Eso es lo justo decirlo. La túnica media está compuesta por fibras musculares lisas y posición circular oblicua. De 40 capas a los 70 capas también. Y entre ellas fibras elásticas. Fibras elásticas, no membranas. Y sustancia fundamental amorfa, como proteoglicano, ¿cierto? Colágeno tipo 3, y termina entonces en esta membrana limitante elástica externa, dando origen entonces a la túnica adventicia. Túnica adventicia ahora que es muy desarrollada, ¿se fijan? Representa la mitad del resto de la pared. Si yo puedo medir esto, tiene el mismo grosor de esa adventicia con el resto de la pared. Entonces representa la mitad del resto de la pared. Y está constituido por un tejido nuevamente conectivo fibroelástico, donde está la vasa vasorum, nervios vasorum, ¿no es cierto? Donde los nervios mielínicos son sensitivos, llegan hasta la túnica íntima, lo mismo que la anterior, y los nervios mielínicos entonces, son vasomotores y forman una red en la adventicia y en la túnica media. Y eso es lo que entonces están permitiendo, ¿no es cierto?, estimular la contracción o la dilatación. Pero vamos a ver que la dilatación, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos participan moléculas. ¿Ya? La dilatación o la vasoconstricción, molécula, que vamos a ver entonces en la siguiente clase. Esa es entonces la histología de la arteria de mediano calibre. Y ahí tengo la arteria, la pared, un esquema nuevamente. ¿Se fija? Ahí está la íntima con su endotelio, ¿se fija? Su membrana basal y prácticamente no tengo región subendotelar y está eso amarillo que es la membrana limitante elástica interna. Quiere decir que ya no tiene región subendotelar. Luego viene la túnica media con la presencia de estas fibras musculares lisas, diferenciadas y diferenciadas. Y entre medio entonces, ¿qué tengo? Fibras elásticas. No tengo membranas elásticas, tengo fibras elásticas. Y termina esa membrana limitante elástica externa. Para el origen entonces la túnica adventicia. La túnica adventicia es muy desarrollada. Se fija, muy desarrollada. Tiene muchos adventicios. Y representa la mitad del resto de la pared. Siempre es así. Donde están los nervios amiolínicos, ¿no?, y mielínicos para formar los nervios vasorum, y los vasos sanguíneos para formar entonces la vasa vasorum. Es lo mismo. Y los fibroblastos que sintetizan el colágeno y la sustancia fundamental amorfa. Aquí hay fibroblastos, pero antes no. En la túnica íntima no existe. Quienes sintetizan son las fibras musculares lisas indiferenciadas. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, lo mismo ahora representando con técnicas especiales para el material elástico. Fíjense en la íntima. Tiene endotelio, ahí está el solnúcleo y su membrana basal tiene que tener. Y está inmediatamente la membrana limitante elástica interna. Como pueden ver, aquí no existe región subendotelar, ya desaparecía. La túnica media tengo fibra muscular lisa, esta que está acá. Y entre medio, mira unos filamentos, esos que están ahí, muy cohesivos, esos son fibras elásticas. Se fijan, fibra elástica. Aquí no hay membrana, hay fibra elástica. Y termina en esta membrana limitante elástica externa. Siempre esta es menos desarrollada que esta es muy gruesa, esta es menos gruesa. Dando origen a la adventicia, todo esto que está acá, de un tejido conectivo, entonces fibrato con mucha fibra colágena de su color naranjo o beige que aparece ahí. Eso es el colágeno. Y así es la pared entonces de las arterias de
mediano calibre o arterias musculares o arterias de distribución. Esta es una hermosa diapositiva, quedémonos hasta acá porque ya terminó la hora. Fíjense, esta es la adventicia, esta es la túnica media y la íntima. Fíjense en la adventicia. Tiene el mismo espesor, no sé dónde está la llave, ahí, fíjense, la túnica íntima y la túnica media, tiene el mismo espesor que la túnica adventicia, ¿se fija? Porque es la mitad del resto de la pared. Entonces, ese es un tic que uno tiene que estar presente. Siempre las arterias de mediano calibre son una adventicia muy desarrollada. En las arterias musculares, perdón, en las arterias elásticas, poco desarrollada la adventicia. Yo voy a dejar de rojo acá nada más esto, ¿no es cierto? Para recordar que el día jueves, cuando tengamos la continuidad, que hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo que dejarlo porque empiezo en 5 minutos más otra materia con medicina. Solamente recordar que hoy día en la prueba teórica a las 18 horas, a las 17:59 se va a abrir, ¿no es cierto? La prueba teórica son 35 preguntas, 1 minuto por cada pregunta, por lo tanto son 35 minutos más 10 minutos adicionales, ¿no es cierto? Van a ser entonces 45 minutos que va a durar la prueba. Al término tiene que colocar enviar, porque si no lo envía, aunque la haya desarrollado, no me llega, no llega al sistema. Es como un correo. Usted puede redactar un correo, pero si no le puede enviar, no se envía más, queda en su computador. Y toda persona que se ausenta, ¿no es cierto?, por ese motivo, tiene que justificar su inasistencia entonces con la directora de carrera para que ella me justifique a mí. Yo no puedo ser parte, no puedo decir ya perfecto, se ausentó. ¿Quién hace las justificaciones dentro de los 5 días hábiles iniciales? Porque si se pasa, ¿no es cierto?, ya no perdió, según el reglamento de pregrado. ¿No es cierto? Tiene un tiempo para presentar entonces esas justificaciones. Si no presenta justificaciones, ¿no es cierto?, se le procesa con un 1. Y es difícil subir 1, entonces tiene que hacer los trámites rápidamente con la directora, porque tuvo cualquier problema, ya, no sé, pues se cambió de casa, tuvo que ir a vacunarse, tuvo que hacer esto, tuvo que lo otro, qué sé yo, no sé. La dejó la micro porque vivía fuera de Temuco. ¿Ok? Entonces, si usted no pone enviar la prueba, y está, yo lo pongo incluso con mayúscula y con negrita, no me llega, no hizo la prueba, aunque me diga, yo la envié, me está mintiendo. ¿Ya? Porque si usted no pone enviar, no llega. Ahora, a veces hay, ¿no es cierto?, esos sistemas que para ratificar es que es usted, no, coloque nomás enviar, no le haga caso al sistema, porque cuando usted aprieta enviar, no importa si no contesta lo otro, me llega igual. Lo importante es colocar enviar, ¿ya? No es necesario, a veces se pone cargante el computador, ¿no es cierto? No le entra que es usted esa que ratificar, ¿no es cierto? Yo no sé, que colocan a veces reconocimiento, qué sé yo. Hay varios reconocimientos para decir, vea dónde están, ahí existen cuadros con bote, por ejemplo, o agua. Usted le pone 5, ya, perfecto. O yo no soy tonto, entonces, no sé, hay varios sistemas para que le ponen, ¿no es cierto? No sé cómo se llama ese sistema. Ustedes lo manejan mejor que yo. El cachet, no sé, una cosa así. No importa, ¿ya? Si no lo puede, si no lo puede reconocer que usted, coloque enviar, coloque enviar, coloque enviar y llega a mí. Si no coloca enviar, no me llega a mí, aunque la haya desarrollado. Y si la desarrolló, tiene que después entonces tengo que hacer otra prueba. No va a ser la misma prueba. Y estamos a por terminar ¿cómo se llama? El año. Entonces vamos a estar siempre, y ustedes y yo estoy presionado por pruebas, por tiempos también, ¿no es cierto? Entonces tengo que decir, mañana tengo que hacer la prueba. Y tengo que redactar nuevas pruebas. Entonces probablemente no estén mañana, yo tengo que darme un tiempo para redactar pruebas, preguntas también. Entonces, acuérdense, tiene que enviar, ya apretar enviar. Si no aprieta, no me envía. ¿Les queda claro eso? Si no le envía, es porque usted no hizo la prueba. Dice llanamente, no hizo la prueba. Aunque me diga, no, si yo la hice, profesor, yo la contesté, no sé qué me pasó. No sé, usted la puede hacer fíjate, por el notebook, por el teléfono.
La señorita Catherine estaba por teléfono, estaba en un vacunatorio y me estaba respondiendo su teléfono y estaba escuchando lo que estoy diciendo yo. Esta prueba se puede desarrollar por teléfono, por la tablet o por un notebook o un estático. Es muy simple, si solamente tiene que llegar al Google, nada más que eso, y todos los teléfonos tienen Google. Entonces, si no la puede contestar por su notebook porque tuvo un problema de conectividad, contéstela por su teléfono. Yo recuerdo, ¿no es cierto? No sé si aquí en odonto o en medicina estábamos en clase y de repente perdió su conectividad y siguió la clase por su teléfono. Y terminó la clase por su teléfono, excelente. Lo mismo puede hacer para desarrollar la prueba. Acuérdense entonces, terminado el minuto, ¿no es cierto? Los 45 minutos, coloque enviar. Si se va pasando, entonces tiene un castigo, justamente para evitar que las personas se demoren 3 horas haciendo una evaluación. No es posible. Estas son rápidas. Se ha estimulado más de un minuto, no alcanza en leer, ¿no es cierto? Es decir, no, esta es verdadera, no, esta es falsa. Profesor, Dime nomás, Tamara. disculpe, lo que pasa es que yo vivo como hacia el campo y a veces se corta la luz por diversas razones y en estos días se ha estado cortando, en la mañana también se cortó un rato.